Buenas tardes, los saludo y les doy la bienvenida por conectarse una vez más, siempre esperando que todos estén bien, disfrutando de la familia, de Dios y de todo lo que el Señor nos bendice diariamente. Así que quisiera empezar el día de hoy. Les saludo a todos en general. Perdonen si no lo hago individual, pero yo sé que hay gente que está allí. Nunca dicen quiénes son, pero quiero saludar a todos, sin importar dónde estén y quiénes sean. Gracias por estar acá. Hoy quiero hablar una vez más acerca de nuestra preparación para la Navidad, ¿no? Cómo estamos cada día pensando un poquito mejor acerca de Cristo y cómo vamos a pasar esta Navidad. Y sobre todo tratando de ver a Jesucristo y la Navidad desde la perspectiva realmente de Dios y no la humana, como ayer les hablaba. Hace muchísimos años el hombre alunizó, o sea, aterrizó en la luna. Este señor Armstrong puso sus pies sobre la luna y eso fue algo histórico. El hombre por fin había llegado a la luna. Pues hay un evento histórico mucho más importante, mucho más relevante que ese, y es que Jesucristo vino a este mundo. Dios se hizo carne. Dios viene a la tierra en forma de hombre. Esa es la mejor noticia que el mundo puede y podría haber obtenido en una noche como estas. Pero quiero hablar de la relevancia de la Navidad viniendo Dios a la tierra. La Biblia dice que Jesús no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse en Filipenses. Jesús era Dios y vino a vivir entre nosotros por un tiempo, según San Juan 1. Esa es la relevancia, la importancia de la Navidad, que Dios hizo hombre y vino a vivir entre los hombres. Jesús no empezó en el establo, existió incluso antes de la creación. La preeminencia de Cristo se explica en Colosenses, donde se nos dice que es la semejanza exacta del Dios invisible, que existió antes de cualquier otra cosa y en verdad es el Creador que hizo todo en el cielo y en la tierra. Eso está en el libro de Colosenses. Puede que tengamos dificultades para relacionarnos con un ser en el cielo, pero Jesús es Dios encarnado, hecho hombre. La Biblia dice que si has visto a Jesús, has visto a Dios. Si Jesús realmente es Dios y Dios vino a la tierra, entonces la Navidad tiene que ser y debe ser el evento más importante y relevante en toda la historia. Dios se hizo hombre. La realidad de la Navidad, Dios se hizo como uno de nosotros. La realidad de la Navidad era que Jesucristo, siendo un hombre real, de carne y hueso, cabellos, etc., era una persona real, no un mito, no una fábula, no una historia bonita. La Biblia dice que Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Filipenses 2. ¿Por qué vendría Jesús como ser humano? Considera esto. Si Dios hubiera querido comunicarse con los perros, se habría convertido en un perro. Si se hubiera querido comunicar con los pájaros, se hubiera convertido en un pájaro. Pero Dios quería comunicarse contigo y conmigo, con la gente, y se convierte en una persona. Ahora, ¿en qué se parece Jesús a ti y a mí? Nació como nosotros. Dejó todo lo que tenía y vino al mundo como miles de millones de otros bebés. Sin embargo, toda la historia del mundo descansaba en ese frágil bebé. No había una entrada llamativa que pudiera ser vista por todos en el mundo. Jesús vino en medio de la noche, en un establo en Belén. Jesús era Dios en forma humana, nació como uno de nosotros. En Lucas 2 lo puedes leer. Ahora también creció como uno de nosotros. Jesús creció y se desarrolló y tuvo periodos de crecimiento. La Biblia dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, en Lucas 2. ¿Te imaginas cómo hubiera sido estar en la escuela con Jesús? Solo imagínate. Sabrías que era un poco diferente, pero ¿creerías que era Dios? No creo. No alardeó del hecho de que Él era Dios. Era un ser humano y creció como los demás. Parecía a cada centímetro de un judío de Palestina. Era un hombre de verdad que trabajaba como carpintero junto a su padre. Esa es la realidad de la Navidad. No solo eso, sino que también fue tentado como tú y como yo. La Biblia dice que Jesús fue tentado al igual que nosotros, pero que no tenía pecado, según Hebreos 4, del 14 al 16. Jesús experimentó las mismas presiones que tú y yo en esta tierra, las mismas tentaciones, los mismos deseos,
pero hay algo que Él nunca hizo, Él nunca se rindió. Y esto es importante porque significa que Jesús puede identificarse contigo y conmigo cuando estás luchando con las tentaciones. No solamente eso, sino que también sufrió como tú y como yo. Jesús sintió dolor y decepción, se sintió cansado y se sintió solo. Se lamentó, lloró, Él era humano. En Getsemaní dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús sabía lo que era sentir dolor y también estar bajo presión. Jesús se convirtió en lo que somos para que podamos convertirnos en lo que Él es. Esa es la realidad de la Navidad. Ahora, la razón de la Navidad. Jesús vino a morir. Jesús no se quedó en el pesebre. Fue a la cruz y voluntariamente dio su vida por nosotros. La Biblia dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Nadie lo puso allí sin su permiso. ¿Por qué se permitió ir a la cruz? La Biblia dice que lo hizo por dos razones. La número uno, para demostrar el amor del Padre, el amor de Dios. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, aún y cuando nosotros éramos pecadores, en Romanos 5. Su motivación fue el amor. Si quieres saber cuánto te ama Dios, solo tienes que mirar a la cruz. Jesús dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. La Biblia dice que Jesús dio su vida por nosotros cuando lo rechazamos, incluso antes de que lo conociéramos, incluso antes de que naciéramos, para pagar por nuestros pecados. Cuando infringe una ley, debes pagar una multa. Cuando violas las leyes del hombre, paga las penas que el hombre ha dictaminado. Cuando infringes las leyes de Dios, cuando quieras las leyes de Dios, paga las penas de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Lo que Jesús hizo hace más de 2000 años puede marcar una diferencia en nuestras vidas en este momento. Podemos ser completamente perdonados por todo lo que alguna vez hemos hecho mal o haremos mal. Ese es el motivo de la Navidad. Los ángeles dijeron, porque les ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Si no necesitáramos un Salvador, Dios no había desperdiciado todo el esfuerzo para enviar uno. El mismo hecho de que Jesucristo vino a la tierra, renunció a toda la gloria de Dios y se convirtió en un ser humano. Nació como un bebé, creció para ser hombre con presiones y tentaciones como las tuyas y como las mías. Y luego murió en una cruz y fue levantado de entre los muertos. Significa que definitivamente Dios quería ofrecerlo por amor. De lo contrario, no habría desperdiciado toda esa energía, todo ese plan, su Hijo. La salvación a través de Jesucristo significa libertad. Libertad de culpa, de preocupación, de los miedos, de la falta de propósito de esta vida. Eres libre de vivir de la manera que Dios quiso que vivieras y puedes descansar en la libertad de saber que Jesús te ha dado la vida eterna. Entonces, la cruz de Cristo no es el final del niño Jesús en el pesebre. Él está vivo y vino con la misión de llevarte a casa con el Padre. Este es el motivo de la Navidad. El resultado de la Navidad es este: Jesús es el Señor. La Biblia dice que debido a lo que Jesús estaba dispuesto a caminar en humildad, la Biblia dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Pero Dios ya sabía que Jesús tendría éxito en su misión, porque cuando nació, los ángeles proclamaron lo siguiente: porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor ya había dicho, ese será el Salvador. Ahora, ¿qué significa entonces ser cristiano, ser creyente o ser salvo? Significa poder decir esto: Jesús es mi Señor, reconozco que Él es Dios, creo que lo tiene todo bajo control y le entrego todo lo que tengo. Me arrepiento de mis pecados y confieso que solo Él puede salvarme y perdonarme. Ahora, ¿qué significa decir Jesús es el Señor? Que reconoces que Jesús realmente es Dios.
Es más que un hombre o un profeta. Es más que un bebé en un pesebre. Es el Señor sobre mi vida, sobre tu vida. Y lo que significa es que haré lo que Él me diga. Es una prueba de mi compromiso con Él. También creo que Jesús tiene todo bajo control. Es decir, Jesús es el Señor. Es una declaración de consuelo y de aliento. Incluso si todo parece sombrío, oscuro, Jesús es el Señor y sé lo que tiene y que Él lo tiene todo bajo control. Puede que no vea lo que está pasando exactamente, lo que está sucediendo, pero reconozco esta verdad, que Jesús tiene todo bajo control. Nada escapa a su cuidado o preocupación porque Él es el Señor. Decir Jesús es el Señor es decir que no sé lo que depara el año nuevo, pero voy a saber que Jesús está allí esperándome. Entonces le entrego mi vida al Señor Jesús. Y Él tiene el derecho para determinar qué es lo correcto en mi vida y dirigirme. Busco vivir de acuerdo a sus planes. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y va a suceder. Toda la arrogancia en este mundo que se pone en contra de Cristo y todos los argumentos que niegan a Jesús o que Jesús es el Señor caerán en el camino y toda rodilla se doblará al final y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese es el final de la historia. Este es el resultado de la Navidad, que Jesús es el Señor. Él nació para morir, pero para convertirse en el Señor. Necesitamos redescubrir esa frase que ha sido utilizada durante siglos como prueba del creyente, que somos creyentes. Jesús es el Señor. Esto es lo que significa en el creyente, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees que en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes pensar que el mal está ganando en el mundo de hoy, pero Jesús es el Señor. Puedes pensar que no puede continuar porque las circunstancias se amontonan en tu contra, pero recuerda esto, Jesús es el Señor. Puedes pensar que tus problemas son demasiado grandes como para que alguien los maneje, y ni siquiera tú, pero recuerda esto, Jesús es el Señor. Cuando estés desanimado, solamente recuerda y di, Jesús es el Señor. Cuando estés cansado, cuando estés preocupado, cuando tengas miedo, recuerda y di, Jesús es el Señor. Díselo al Señor cuando estás de duelo y cuando comprendas, porque ser querido es solamente cuando alguien te ama como te amó el Señor. Cuando estás dispuesto a recorrer una milla como la recorrió el Señor por ti y por mí. Que esta Navidad se pudiera convertir en el tema de tu vida, que Jesús es el Señor. Así que los dejo con esta pequeña reflexión. Ojalá que la vuelvan a escuchar y que la piensen, la mediten y la hagan suya. Porque si hay una cosa cierta de esta Navidad, es que el resultado de la Navidad es que Jesús será por siempre el Señor. Que Dios les bendiga a todos, que esta noche esté llena de paz en sus vidas, que los días que vienen estén llenas de bendición. Y si el Señor lo permite y estamos vivos, mañana los espero por acá de nuevo para darles una pequeña gota de Jesús, para amarlo, para alabarlo, para obedecerlo, para adorarlo, para servirle y para darle toda la gloria en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una feliz noche, que descansen. Les amo, un abrazo para todos. Hasta luego.